Esta mañana vamos a estar meditando en una porción de la Escritura que nos va a dejar, por lo menos, hay muchas maneras de abordar esto y hay muchas maneras de segmentar también las lecciones y por cuestión de tiempo y de formato vamos a meditar esta mañana en 4 lecciones que podemos encontrar nosotros en esta porción de la Escritura. Estamos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, y la lectura es un poco extensa para que podamos analizar todo el contexto y el panorama del pasaje. Dice así, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Ahab, que en sus versiones dice Acab, Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios por segunda vez tocó a Elías y dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Oreb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció a la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Asael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá. De esta manera, al israelita que escape de morir bajo la espada de Asael, lo matará Jehú. Y a quien no pueda matar Jehú, lo matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal, ni lo besaron. A ellos yo los voy a dejar con vida. Bueno, les dije que era un poco extensa la lectura, y este pasaje lo hemos analizado, lo hemos discutido, tal vez en otros contextos, pero esta mañana vamos a seleccionar 4 lecciones para nosotros.
Y la primera de ellas la encontramos en los primeros versículos, y la primera parte de este capítulo nos enseña que hay situaciones espirituales que pueden cambiar radicalmente, hermano y hermana. Mire, si usted ya conoce este relato, usted conoce la lectura bíblica, usted sabe lo que ha ocurrido antes de que se desarrolle toda esta historia. Elías, en el capítulo anterior, o unos cuantos versículos anteriores, Elías ha recién triunfado sobre los falsos profetas de Baal. Y entonces él se ha mostrado victorioso, y la lectura es muy interesante, ¿no? Cómo es que él incluso se burla de los falsos profetas, y al final terminan quitándole la vida a los falsos profetas de Baal, y tiene una triunfada espectacular, tremenda la que tiene Elías ahí. Y al lector bíblico, cuando uno lee esta historia, le llama la atención que unos cuantos versículos después, Elías sale huyendo por temor a la amenaza de la reina Jezabel. Y eso hace que uno se pregunte, ¿no? Y, o sea, ¿qué pasó con este hombre, ¿no? O sea, unos cuantos versículos anteriores se ha mostrado, ¿verdad?, de la gran convicción que tiene en Dios, la gran confianza que tiene en Dios, la gran fe que tiene en Jehová de los ejércitos, y ahora sale huyendo ante una amenaza de esta mujer. Bueno, no era cualquier mujer, ¿verdad? Era Jezabel, y ya hemos hablado en otras ocasiones de esta reina. Huye, ¿verdad?, por temor a la amenaza de esta mujer, y algo pasó ahora que dejó de ser el gran hombre, o por lo menos es la perspectiva que tenemos nosotros, ¿no? Que dejó de ser el gran hombre de fe, el gran hombre de valor. Y eso no es muy diferente a lo que a veces ocurre en su vida y en mi vida. Y por eso digo yo que a veces hay situaciones espirituales que cambian radicalmente. Por ejemplo, hay ciertos problemas que tenemos, hay ciertas circunstancias que crean en nosotros cierto temor, y nos roban a veces el gozo que hemos tenido en el pasado, nos roban la convicción que hemos tenido en el pasado, nos roban la fe que hemos tenido en el pasado, o nos roban la esperanza que hemos tenido en el pasado, tal y como le ocurrió a Elías. Elías, ese evento que se narra acá, le robó esa convicción que tuvo ante los falsos profetas de Baal. A veces, ante ciertas situaciones de la vida, usted y yo reaccionamos, ¿verdad?, como reaccionó Elías. A veces, en lugar de ver a nuestro Dios, a veces vemos al gigante. Y aquí en esta ocasión, Elías dejó de ver a Dios y empezó a ver a el gigante. Y el gigante estaba personificado en esta ocasión en esta reina Jezabel. Increíblemente, ¿no? O sea, al lector le llama mucho la atención. Tuvo miedo de esta mujer, siendo que recién había ganado no a uno, no a dos, o sea, a cientos, más de 400 profetas. Y la manera como había triunfado él mostraba gran convicción de parte de este hombre. Pero bueno, los seres humanos así somos, ¿no? A veces ante las grandes victorias del pasado, ante los grandes eventos del pasado, pues no necesariamente son garantía de que siempre vamos a reaccionar así de la misma manera. Le pasó también al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando lee usted el libro de Números, se da cuenta de que el pueblo empieza a quejarse de Dios, empieza a quejarse de sus líderes, y todos aquellos momentos, ¿verdad?, que donde Dios trajo gozo a ellos porque los había protegido, los había cuidado, Dios, ¿verdad?, les había abierto el mar, Dios los había librado de la mano de Faraón, Dios les había dado maná del cielo, Dios les había dado agua de una roca. Todo eso que les traía gozo, ¿verdad?, lo dejaron atrás, y ellos, en lugar de ver a Dios cuando estaban allá cerca de Cades Barnea, a punto de entrar a la tierra prometida, empezaron a ver ellos a el gigante y se olvidaron por un momento de su Dios. Hermanos, creo que siempre hay que estar atentos, pues las grandes victorias espirituales que usted ha tenido, y usted las ha tenido, usted sabe que las ha tenido. Ha habido momentos en su vida que usted ha triunfado sobre el pecado, hay momentos en su vida que usted ha demostrado gran convicción, hay momentos en su vida que usted ha mostrado, ¿verdad?, de gran fe, gran esperanza, pero eso no eliminan las futuras, ¿verdad?, de pruebas o crisis del futuro.
Y el caso de Elías nos enseña eso, ¿no? Que en ciertos momentos podemos salir triunfantes, como se ha salido triunfante en muchas situaciones difíciles, pero eso no es garantía de que, ¿verdad?, no van a venir pruebas que a veces nos van a hacer dudar, como en el caso de este hombre. Entonces, hay ciertas situaciones espirituales que pueden cambiarnos nuestras convicciones de manera muy radical, y ya tenemos aquí el caso de este hombre. Lo segundo que vemos en la historia es que, vea usted, ¿no? Y no quiero meterme en la parte de narrativa específica, sino que vea que el profeta sale, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre el número 40 y sobre el desierto, pero él sale, ¿verdad?, al desierto, y cuando él está en el desierto, él experimenta a Dios o escucha la voz de Dios de diferentes maneras, pero curiosamente no lo hace de manera extraordinaria como uno podría esperar. A veces nosotros, podría ser que quisiéramos ver a Dios en lo extraordinario siempre, y por querer estarlo viendo en lo extraordinario de manera sobrenatural, a veces podría pasar lo de Elías, ¿no? Que Dios está en lo común, en lo ordinario. Y eso es lo que le pasa acá al profeta. Mire, Elías estaba acostumbrado a ver muchas maravillas. Si usted conoce la historia, usted sabe que Elías, por ejemplo, él ya había predicho una sequía, él había dicho de que iba a haber sequía, y se había cumplido. Después él había dicho de que iba a llover, y también se había cumplido. Él había visto cómo Dios, ¿verdad?, había dado harina y aceite a una viuda, y que esta harina y aceite no se acababa de manera milagrosa, no se acababa. Y el milagro tal vez más grande que había presenciado el profeta era como él, por la mano, ¿verdad?, de Dios, había descendido fuego hacia. ¿Se acuerda de la historia usted? Que ellos, ¿verdad?, están a ver quién hace fuego, y entonces los falsos profetas intentan encender ahí un fuego y nunca lo logran. Y Elías, ¿verdad?, él manda de que pongan la leña y se asegura de que haya mucha agua, y después, ¿verdad?, invoca a Dios, y Dios hace que descienda fuego y que arda esa, ¿verdad?, leña mojada que estaba delante de ellos. Entonces el profeta estaba acostumbrado a ver a Dios de manera extraordinaria, ¿no? Él estaba acostumbrado a ver a Dios de manera sobrenatural. Pero en este relato, en esta ocasión, él no va a experimentar a Dios de esa manera. Por ejemplo, aunque lo busque en el terremoto, ahí no estaba Dios. En ese fuerte viento que también vemos ahí, él tampoco logra experimentar a Dios. En el fuego, Dios no estaba ahí. Y vemos, y lo aclara mejor esta versión, ¿no? Él encuentra, o Dios se manifiesta detrás de un apacible silbido casi silencioso. Ahí es donde él logra, ¿verdad?, de experimentar a Dios. A veces podríamos creer que las maravillas de Dios solo se manifiestan así, ¿no?, de manera sobrenatural, y que de esa manera sobrenatural podríamos tener una experiencia única con Dios. Usted y yo hemos escuchado, ¿no?, cómo Dios se ha manifestado en la vida de otras personas. Por ejemplo, yo he escuchado que Dios ha traído una manifestación tremenda por medio de otras personas, y no estoy diciendo que no sea así, para nada voy a dudar de eso, pero no quiere decir que necesariamente es la manera como Dios se va a manifestar en mi propia vida. Por ejemplo, a veces buscamos experimentar a Dios por medio de una sanidad extraordinaria, y a veces en la enfermedad nos buscamos el rostro de Dios, y pensamos que esa es la única manera en la que Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Y no estoy diciendo que no lo haga, Dios lo ha hecho en la vida de muchas personas. Pero Dios no solamente se encuentra en estas grandes, por ejemplo, cruzadas de milagros que uno puede ver, o Dios no solo se encuentra, ¿verdad?, en todas estas cosas que uno logra ver a Dios de manera sobrenatural. A veces Dios se encuentra en situaciones tan comunes, tan sencillas, como en este caso, ¿verdad?, en un silencio. Él no estaba en toda esa tormenta, él no estaba en todo ese fuego, él no estaba en todo ese terremoto. Dios estaba ahí en el silencio. Hemos visto también cómo Dios a veces, usted ha escuchado esas historias, ¿no? Como hay personas que dicen que no tenían nada que comer, y Dios de alguna manera les trajo algo,
cómo he escuchado que no tenían trabajo y que Dios, ¿verdad?, les trajo una oportunidad. Y son historias tremendas, ¿no? Historias extraordinarias. Y a veces uno espera que esa sea mi propia experiencia con Dios. Pero esa ha sido la experiencia de otras personas. Y tal vez Dios en mi vida se quiere manifestar por medio no de un terremoto, no de un fuego, no de una tormenta, sino por medio de un silencio, de un silbido, ¿verdad? En cosas tan sencillas, en cosas tan cotidianas como estar con salud, por ejemplo, tanto que se aprecia hoy en día la salud, como tener el sustento diario. Usted dice, pero ahí no hay nada de extraordinario en mi historia, ¿no? A veces cuando uno escucha la historia de los testimonios, uno escucha tremendos testimonios, ¿no? Que uno dice, pues yo no tengo nada extraordinario que contar. O sea, lo que voy a contar comparado con lo que acaba de contar el hermano, la hermana, de cómo Dios se manifestó, esto es casi aburrido, ¿no? Lo que yo voy a contar. Porque no hay nada de extraordinario en mi historia. Pero Dios también se manifiesta en cosas tan sencillas, ¿verdad? Como la salud diaria, el sustento diario, la unidad familiar, el hecho de que usted tenga una familia, ¿verdad? De eso puede ser manifestación de que ahí está la presencia de Dios de manera silenciosa y no de manera extraordinaria. Estamos siempre listos, ¿verdad?, para ver la mano de Dios de manera extraordinaria, pero también debemos estar listos de ver la mano de Dios en lo ordinario, en lo común, en lo cotidiano, en lo común y corriente, que también ahí está Dios. Lo tercero que vemos en esta historia es la tremenda crisis que pasa el profeta. Incluso él hace una declaración ahí tremenda, ¿no? Él tiene la sensación de que él es el único. Y parece ser que en las situaciones de crisis, situaciones problemáticas, situaciones, ¿verdad?, de la vida, donde da la sensación aparentemente de que usted es el único, de que somos los únicos que estamos ahí, ¿verdad?, de pasando esa situación. Y eso es lo que el profeta piensa. Elías pensaba que él era el único obedeciendo a Dios. Pensaba que todos los demás, ¿verdad?, de profetas ya estaban muertos. Y cuando uno estudia toda la literatura profética se da cuenta de que Dios tenía siempre a más de un profeta. Había actividad profética en Israel, tanto en el norte, en el sur, a veces en el extranjero. Siempre había boca de Dios, siempre había profeta de Dios. Pero Elías cree que él era el único, ¿verdad? Sería un error pensar de que Isaías estaba predicando solo. Cuando Isaías estaba predicando, había otros profetas que también estaban predicando y probablemente llegaron incluso a conocerse algunos de ellos, aunque no tengamos referencias directas. Él pensaba de que él era el único que quedaba y entonces él experimenta una tremenda soledad. Y esa soledad le había robado el gozo que había experimentado en el capítulo anterior. Esa soledad le había robado la convicción que había mostrado en el capítulo anterior. Y entonces parece ser que cuando pasamos momentos difíciles también experimentamos esos tipos de soledad. Y no quiero meterme aquí al asunto de si Elías, ¿verdad?, de si el hombre tuvo depresión o no, pero el caso es que él pasa una soledad que le roba la convicción, la gloria pasada, ¿verdad?, de el relato que está antes de este capítulo. Sabe que hablando de soledad, irónicamente, las personas, y esto es lo que estaba revisando esta semana, las personas que mayor soledad presentan, cuando hablamos de esto de las iglesias y todo esto, curiosamente, y es muy irónico, ¿no?, el dato, porque a veces son los ministros religiosos quienes mayor soledad presentan, ¿no? O sea, es decir, los líderes de iglesia. A veces todo el mundo recurre a ellos, pero a veces ellos no tienen a quién recurrir, ¿verdad? Todo el mundo va a contarles sus problemas, pero ¿a quién le cuentan ellos sus problemas? ¿Verdad? Entonces aquí vemos a un profeta de Dios, a un hombre de Dios que también experimenta esta soledad. Y entonces a veces ante estas situaciones podríamos experimentar, ¿verdad?, de la pérdida de la convicción pasada, la pérdida del gozo pasado y sentirnos, ¿verdad?, que somos los únicos, ¿sabes cómo se sentía él? ¿Verdad? A veces pensamos que somos los únicos que estamos haciendo la obra de Dios. Y
Dios, ¿verdad? Rápidamente le va a decir a él en este pasaje que hay miles de personas como él que no han doblado sus rodillas, ¿verdad? Ante Baal. A veces, hermanos, creemos que somos también cuando pasamos situaciones difíciles, creemos que somos los únicos que estamos experimentando pruebas. Pero hay pruebas de Dios en todas partes, o personas que están pasando pruebas, ¿verdad? En todas partes. Y hay muchas personas, hay mucho pueblo de Dios que también está pasando, ¿verdad? De crisis igual o mayores a las suyas. Solo que usted como Elías, ¿quién para saberlo, no? Usted no los conoce, usted no sabe, no tiene acceso a esa información. Y por último, hermanos, el pasaje, ¿verdad? También nos enseña que Dios, ¿verdad? Después de que Elías se levantara de esa situación en la que estaba pasando, Dios tenía muchas cosas, ¿verdad? Que vendrían después de la crisis, muchos retos, muchos desafíos para este profeta. Él, por ejemplo, le dice de que una vez que salga de esa situación, él tiene trabajo que hacer. Él tiene que ir y tiene que ungir al rey de Siria. Y luego tiene que ir y ungir al rey de Israel, el próximo rey de Israel, que era Jehú. Cuando digo ungir, me refiero a que los profetas llegaban y era la aprobación de parte de Dios, ¿no? Los sacerdotes echaban aceite en la frente a los hombres como señal de ungimiento, y eso era la aprobación de parte de Dios. Entonces, él necesitaba estar ahí con el rey de Siria, necesitaba estar con el rey de Israel, y también necesitaba ir a ungir al profeta o al nuevo profeta Eliseo, quien iba a tomar, ¿verdad? Esta famosa doble porción del espíritu de Elías, que simplemente es que iba a reemplazarlo cuando él ya no estuviera. Igual creo yo que ante las situaciones de la vida, Dios, ¿verdad? Tiene mucho trabajo, Dios tiene muchos planes, muchas tareas para nosotros, para que podamos realizarlas y entregarnos por completo, ¿verdad? A ellas. Cuando superemos esas crisis, pues hay mucho por hacer, pues la obra de Dios, ¿verdad? Siempre va a contar con personas como usted y como yo. En esta lectura, un poco extensa, podemos encontrar entonces 4 lecciones. La primera es, debemos estar siempre atentos porque ante las grandes victorias espirituales que hemos tenido en el pasado, eso no garantiza de que no van a venir también pruebas que nos van a hacer, ¿verdad?, de tambalear. Y ya tenemos el ejemplo del profeta Elías. Ante este pasaje también podemos, ¿verdad?, y debemos estar siempre listos para ver la mano de Dios en cosas tan sencillas como en la comida, en cosas tan sencillas como en el trabajo, en cosas tan sencillas como en la salud, más allá de intentarlo, verlo, ¿verdad?, de manera extraordinaria, que también Él podría manifestarse de esa manera. Pero ojalá que estemos listos para ver a Dios en lo común, en lo cotidiano, en las cosas diarias que para nosotros podrían ser cosas pequeñas. Este pasaje también nos enseña que a veces creemos que somos los únicos que experimentamos grandes pruebas, cuando hay otras personas que están pasando pruebas iguales o incluso mayores que las que usted y yo tenemos. Y también este pasaje nos demuestra que una vez que logremos superar las crisis, Dios está listo para entregarnos una nueva misión o una nueva tarea para que podamos seguir haciendo su obra. Que el Señor les bendiga.